nuestras actividades diarias, ¿no? Desde que nos despertamos y además de manera involuntaria ocurre en el ambiente. Ya, ya saben ustedes que la vida se da principalmente por la reacción y unión de elementos y de moléculas que tratan de tener una función, ¿no? Una función vital para poder mantener el equilibrio tan perfecto, ¿no? que tiene nuestra naturaleza. Entonces, una reacción química es ese proceso mediante el cual dos o más sustancias se combinan para obtener a su vez una o más sustancias diferentes. Se pueden representar por medio de una ecuación. Entonces, el método a través del cual yo puedo revelar una reacción química se le conoce como una ecuación química. Y esa ecuación química debe ser balanceada. Indica las cantidades que se combinan de los diferentes reactivos y las cantidades de los productos que se obtendrán. Las ecuaciones químicas proporcionan información de hechos que ocurren experimentalmente bajo ciertas condiciones de operación dadas. Debe existir el mismo número de átomos tanto en los reactivos como en los productos, es decir, debe de cumplirse la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Y bueno, como lo podemos ver en la imagen, la reacción química aquí en este caso está compuesta por reactivos y productos. Reactivos que van a reaccionar y productos pues que va a ser el resultado final de esta reacción. Y normalmente, ¿qué utilizamos? Pues utilizamos letras, símbolos de los elementos, signos, flechas, y esto más adelante los vamos a ver. Esta naturaleza en la que vivimos pues es muy dinámica, transformadora, y la materia viva como inerte sufren continuamente procesos de transformación, de los cuales los más importantes son los que afectan su constitución. La formación de las rocas, la erosión química del agua, el nacimiento de una planta, la respiración de un mamífero, son procesos observables que suponen una transformación. Y una manera de ejemplificarlo es a través de una reacción química para poder entender y comprender aún más a nivel microscópico todavía lo que está sucediendo ahí adentro. Entonces, todos ellos, más allá de sus diferencias, tienen algo en común, implican modificaciones a escala molecular que dan lugar a los cambios de materiales observables a simple vista y muchas veces no. Normalmente cuando trabajamos en el laboratorio con sustancias químicas, pues muchas son como incoloras y obviamente no la prueban, no la huelen en el laboratorio, no se huelen ni se prueban, porque son sustancias que pueden llegar a ser muy tóxicas, pero realmente cuando son sustancias de ese estilo y se están manejando de ese tipo de sustancias, pues no sabemos cuál es la reacción que pudiera estar sucediendo en ese momento. Entonces, una ecuación química es la representación matemática de una reacción química en la cual se indica el símbolo de cada elemento compuesto y el estado físico en que se encuentra. En las reacciones químicas, las sustancias iniciales se van a llamar reactivos y los nuevos que se van a formar derivados de estos, pues se van a llamar productos. Entonces, cuando quemamos un trozo de papel, es decir, carbono y oxígeno, se produce humo. Ese se puede representar de la siguiente manera, y aquí está que al carbono y al oxígeno se le produce energía, se libera dióxido de carbono como gas y agua. Entonces se puede leer de la siguiente manera, al quemar el carbón sólido con calor, el triángulo significa calor, se produce el gas dióxido de carbono más agua en estado líquido y el gas o la sustancia gas se menciona, bueno, se representa a través de esta flecha hacia arriba. Por lo tanto, pues una ecuación nos indica el proceso que se está realizando que puede ocurrir en la naturaleza. En general, las ecuaciones químicas indican los estados inicial y final de una reacción y no los pasos intermedios, sino que hay únicamente el principio y el fin. Y ya. Una de las características es que presentan dos miembros separados por una flecha horizontal en el sentido que se efectúa la reacción. En el lado izquierdo se escriben las fórmulas de las sustancias iniciales o reactivos separados por el signo de adición, y en el lado derecho se escriben las fórmulas de las sustancias que se forman en la reacción química
o productos también separados por signos de adición. Ambos lados de la ecuación deben contener los mismos elementos y además el mismo número de átomos, es decir, la ecuación siempre debe estar balanceada. Para escribir una se recomiendan los siguientes pasos. El primer paso es escribir con palabras los nombres de las sustancias reaccionantes, así como las sustancias producidas separadas por los signos de adición y la flecha horizontal. Esta es una forma de poder hacerlo para entenderlo más prácticamente, ¿no? Aquí podemos, el ejemplo de clorato de potasio, calor, pues si nos da igual al cloruro de potasio más oxígeno. Como segundo paso es que escribas la fórmula de cada una de las sustancias con su nombre. Se debe recordar que la fórmula de los elementos generalmente corresponde a su símbolo, aunque se pueden presentar moléculas diatómicas, por ejemplo, el dihidrógeno, dinitrógeno, dioxígeno, etc. Las fórmulas de los compuestos se escriben de acuerdo con lo establecido por las reglas de la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que recuerden que son las que siempre dan las bases, las reglas para poder hacer este tipo de conformaciones, al igual que la nomenclatura. El símbolo correspondiente al calor, pues es la letra delta, A mayúscula, bueno, más bien, perdón, como un triángulo que se llama delta, y por lo tanto la ecuación química se escribe así. Aquí pueden ver que se está liberando gas, que después es oxígeno, y se está aplicando energía. Entonces, siempre cuando se aplica energía, normalmente siempre se desprende oxígeno, ¿no? O algún gas. La flecha en sentido vertical indica que se está desprendiendo gas. Existen signos auxiliares en ecuaciones que debemos de tomar en cuenta para hacerlas, ¿no? Las reacciones y comprenderlas un poco más. Entonces, los procesos que se verifican en la naturaleza deben describirse de la manera más explícita posible, por lo que en la escritura de las reacciones se utilizan símbolos convencionales que nos permiten una mayor comprensión del fenómeno que ocurre. Y bueno, así como lo hacían los alquimistas con símbolos, con letras, con una luna o con un, con diferentes símbolos, pues ahora pasan a ser letras, ¿no? Y ahora el gas, el líquido, el sólido, se representa a través de una simple abreviatura. Y bueno, pero se siguen usando símbolos. Ven, aquí el delta sigue siendo calor. La flecha hacia arriba sigue siendo el gas que se desprende en el proceso. Hacia abajo es un sólido que se precipita. A la derecha es una reacción en sentido irreversible. Y en dos sentidos es que la reacción puede tanto regresar a producto y de los productos puede regresar a los reactivos. Las reacciones químicas suponen una reorganización de los átomos a nivel microscópico para formar nuevas moléculas. Recuerden que pues ayer veíamos, en el anterior video veíamos cómo la configuración electrónica ayuda a mantener a los elementos estables, ¿no? Que cuando forman uniones con otros elementos a través de enlaces covalentes, etcétera. Y bueno, es simplemente esas uniones se dan a través de diferencia de cargas y pues al compartir electrones. Entonces sucede lo mismo con las reacciones, ¿no? En las reacciones prácticamente estamos simplificando no los enlaces, ¿verdad? Que se van a formar, pero sí los productos y los reactivos. En este caso, pues tenemos el metano y más dioxígeno, pues nos da como resultado dióxido de carbono, que faltaría una flecha hacia arriba, y agua, 2 moléculas de agua. ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas inorgánicas? Existen 4 tipos muy básicos. Las primeras son las de síntesis y adición, en la cual las sustancias que reaccionan son elementos individuales, y la sustancia que se va a producir es un compuesto, ¿sí? Recuerden que los elementos se forman compuestos y el elemento es la sustancia, la unidad mínima con la que se puede obtener las características y propiedades de la materia, ¿no? Entonces, las reacciones de adición son aquellas en las que sustancias iniciales son 2 compuestos o un compuesto y un elemento y la sustancia final es un compuesto. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de reacciones de adición. Vean aquí, de adición, perdón. Esos son ejemplos de síntesis en la cual aquí está un elemento y se forma un compuesto. ¿Sí? Magnesio y oxígeno, óxido de magnesio.
aluminio y oxígeno, óxido de aluminio, pero si se fijan, es elemento y elemento, un compuesto. Y aquí en este ejemplo, las reacciones de adición son compuesto y compuesto, me da otro compuesto, ¿sí? Compuesto, elemento, vean aquí solamente hay un elemento, me da otro compuesto. Esas son las de adición. Las reacciones de descomposición o análisis en la que la sustancia reaccionante es un compuesto que por la acción de calor o de electricidad o algún otro medio, por ejemplo enzimas en procesos de fermentación, se descomponen en dos o más elementos compuestos. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos los compuestos y a través de una de aplicación de energía se obtienen dos elementos. En las reacciones de simple sustitución, en estas reacciones las sustancias que están reaccionando son un compuesto y un elemento y un compuesto, y las sustancias producidas son un elemento y un compuesto diferente a los anteriores, es decir, va a cambiar totalmente. Tenemos aquí la presencia de magnesio más ácido sulfúrico, pues va a dar sulfato de magnesio más hidrógeno. Y tenemos las de doble sustitución, en las que se cambian los elementos, cambian de posición para formar nuevos compuestos, ¿sí? En ese tipo de reacciones, las sustancias reaccionantes son dos compuestos y las producidas serán otros dos compuestos totalmente diferentes a los anteriores, de tal manera que algo que va a resaltar aquí, a diferencia de las otras, es que aquí se pueden representar la parte del intercambio de iones y elementos, principalmente de iones, perdón. En otras palabras, existe un intercambio de iones, lo cual siempre se va a poder analizar y se va a observar. Aquí tenemos que Lavoisier anuncia, ¿no? La famosa ley de la conservación de la materia, en la que definitivamente logra comprar un diamante al que luego convirtió en monóxido de carbono tras exponerlo a un fuerte calentamiento. También calentó diversos metales en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire. Así observó que una capa de la superficie del metal se calcinaba y que el peso del metal, el aire y el recipiente era igual al peso del recipiente y el metal con la superficie calcinada. Es decir, era una balanza, no se perdía nada, ¿no? Todo se conservaba a través de su experimento y concluye con su primera ley, ¿no? Que le dio un gran auge en la cuestión de la química y es la ley de la conservación de la materia, que pues dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y él lo pudo ver no por magia, no por otras cosas, sino que él veía nada más que el peso y el volumen de la sustancia se conservaba, no se agotaba. Y bueno, esta parte de este tema prácticamente es que conozcan que existen diferentes tipos de reacciones químicas que se pueden sintetizar y que se pueden analizar desde diferentes aspectos. No, no deben de dejar de tomar en cuenta que sus ecuaciones deben estar balanceadas y perseguir siempre el primer principio fundamental de la química, que pues la materia no se crea ni se destruye. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.